Muchas gracias a Finicens y a todos los participantes a esta mesa redonda que tiene como objetivo pues, discutir sobre el presente y el futuro de la diversificación de carteras con fondos indexados. Para ello contaremos con tres representantes de la industria. Voy a empezar por nuestro anfitrión, que es Giorgio Semenzato. Giorgio es CEO y cofundador de Finicens. Muchas gracias, Giorgio, por participar en este debate. Luego, por parte de la propia industria de fondos pasivos, tenemos a dos grandes actores de este segmento del mercado, que son Invesco y BlackRock. Y para Invesco hemos invitado a Loh Pehan. Loh es Head of ETF para Iberia, LATAM y US Offshore. Muchas gracias, Loh, por asistir a este desayuno. Y por parte de BlackRock tenemos como invitado a Aitor Jauregui. Aitor es Country Head de BlackRock para Iberia. Muchas gracias, Aitor, por participar en este debate, que se va a configurar en tres grandes bloques de debate y luego tendremos pues tiempo de contestar a las preguntas de nuestros asistentes, que podrán hacerlo a través del chat privado. Bueno, sin más dilación, porque una hora pasa muchísimo rápidamente para hablar de este presente y futuro de la diversificación de carteras a través de fondos indexados. Un breve inciso, a los que estáis sí. conectados, mandadme las preguntas privado a mí, ¿vale? Al mensaje privado mío. Yo estaré moderándola desde... Ok, perfecto. Gracias por la precisión, Cecilia. El primer bloque de debate es sobre un gran tema que yo creo que es de actualidad y será de actualidad dentro de 10 meses, 20 meses y 3 años. Es el tema de la validez de la renta fija como fuente de diversificación y la importancia de los ETFs como generadores de liquidez en momentos de estrés de los mercados. Quizás para abrir el debate, Giorgio, te voy a pedir 5 minutos de reflexión sobre este tema tan importante. Giorgio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Fernando, por la intro. Sí, efectivamente, y muchas gracias a Lor y a Aitor y a todos vuestros amigos y compañeros que estáis juntos, ¿no? Con todos nosotros en estas iniciativas tan interesantes a nivel de industria y también a nivel de didáctica y formativas para el cliente final. Efectivamente, pues Fernando, la utilización de los productos indexados... Buenos días, 6 minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 27 de abril. Enseguida estaré con ustedes. Sí, una interferencia. Los productos indexados efectivamente se están volviendo cada vez más importantes a nivel de herramientas para aumentar la diversificación de carteras y últimamente cobrando cada vez más relevancia en la parte de renta fija. En la parte de renta fija para pues, aportar claramente una diversificación adicional por tipo de activo y cubrir también pues, una serie de riesgos muy variados. Entre otros... No estáis participando, apagad el micrófono y la cámara. La maravilla del directo. Disculpar las interrupciones que está conectando Negocios TV para transmitir en directo el evento y creo que han dejado conectados los micrófonos, lo están solventando ya. Entonces decía, elemento fundamental para aumentar la diversificación de carteras y últimamente cobrando cada vez más relevancia en la parte de renta fija, sobre todo por la situación tan única que se está viendo en estos dos últimos meses y periodo en la renta fija, debido a la inmensa liquidez que los bancos centrales han ido inyectando en el mercado. También de cara a la incertidumbre acerca de la evolución de la inflación a futuro y un entorno que todos sabemos totalmente excepcional que parece que se va a quedar para largo, que es el de los tipos de interés negativo, con lo cual nosotros creemos que la utilización de ETFs y fondos indexados en carteras, para empezar, para combinarlo con renta variable y otros activos, tiene todo el sentido, y el hacerlo con productos indexados es la forma más
eficaz a nivel de diversificación, es posiblemente la solución más líquida, que asegura más liquidez, y se ha visto la importancia de la liquidez en momentos como marzo de 2020, donde con el crash de la demanda y la oferta, la liquidez se convirtió en el factor fundamental a nivel de gestión de carteras y también, no tan solo a nivel institucional, sino también para los propios inversores minoristas. Y en Finicens, bueno, lo implementamos en la práctica de forma muy extensa este principio, incluyendo en nuestra cartera de los 13 fondos indexados que incluimos en nuestras carteras, cubriendo más de 20.000 posiciones, 8 son de renta fija. Renta fija que va de renta fija soberana a renta fija corporativa, es decir, cubriendo ambos espectros, y también, bueno, pues cubriendo distintas geografías como Europa, Estados Unidos e incluso mercados emergentes. Y también, bueno, pues incluyendo elementos bastante interesantes como los bonos ligados a la inflación para cubrir a nuestros clientes ante riesgo de inflación. Así que, conclusión, pues ETFs y fondos indexados fundamentales y muy convenientes para cualquier gestor de carteras y cualquier cliente final para ser incluidos en carteras de fondos de inversión o planes de pensiones, especialmente en la época tan anómala que estamos viviendo a nivel de mercado. Muy bien, muchas gracias, Giorgio. En el caso de Invesco, ¿cuál es el rol de los ETFs de renta fija dentro de una cartera diversificada? Bueno, gracias Fernando y muchas gracias por invitar a Invesco ETF a esta mesa redonda. Es un placer estar con todos vosotros hoy. Pues yo creo que para poner en contexto los ETFs de renta fija debemos empezar hablando un poco sobre la economía global que se ha vuelto cada vez más sincronizada, con tasas de interés muy bajas, marcando el rendimiento de los bonos y con un mercado que es cada vez más correlacionado. Entonces es cierto que en determinado segmento va a ser cada vez más complicado, y lo es, encontrar oportunidades que explotar por parte de la gestión activa. Es decir, que es más complicado generar este alfa. Con esto en mente, es verdad que los ETFs ofrecen ventajas para gestionar una cartera en combinación con otros activos tradicionales, ya que permiten diversificar de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, ganar una exposición también inmediata a un mercado. Imaginaros que uno decide tomar exposición a un crédito europeo unos 3 años, pues con un ETF puede inmediatamente ponerse en este mercado y mientras tanto va buscando los bonos que realmente quiere meter en su cartera. Entonces, eso también es un papel de los ETFs. Y obviamente obtener liquidez en momentos más críticos de mercado e incluso usarlos como referencia de precios de activos de renta fija. Durante el desplome del mercado de marzo de 2020, en la época de mayor volatilidad y ante la falta absoluta de liquidez en el mercado de bonos, los ETFs se utilizaron como referencia para poder saber el precio de aquellos activos que llevaban días sin cotizar. Pues por entonces, solamente una parte se reflejó en el mercado primario, lo que nos indica que los ETFs estuvieron otorgando una continua liquidez en el mercado secundario y incluso se puede pensar que ayudaron a evitar una rotura o una sequía del mercado de renta fija en sí. De hecho, es interesante ver que, por ejemplo, los reguladores, que hasta entonces miraban los ETFs con lupa, ahora han cambiado y los ven más bien como un soporte de liquidez. Y hay bancos centrales como la Fed que los han incluido dentro de su programa de compra. Entonces yo creo que al final los ETFs realmente brindan una herramienta adicional al abanico de posibilidades que existe para los gestores y se pueden combinar con otros activos ofreciendo pues esto, diversificación, exposición rápido a un determinado mercado, liquidez yo creo que ha sido un estrés fantástico el año 2020 para los ETFs de renta fija y su uso se ha incrementado mucho. Muchas gracias, Lo. En el caso de BlackRock, Aitor, ¿cuál es la posición de BlackRock en cuanto al rol de la renta fija dentro de la diversificación de carteras?
Muy buenos días a todos y gracias, Fernando. Gracias a Finesense y también un placer compartir con Log y con Giorgio panel esta mañana. Bueno, hacías dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la validez de la renta fija como, digamos, fuente de diversificación y luego, efectivamente, la importancia de los ETFs concretamente en el mundo de la renta fija, ¿no? Entonces, por partes, la renta fija. Bueno, la renta fija debe estar presente, ¿no? En mayor o menor medida en función del perfil de riesgo, pero en carteras de clientes, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues es importante destacar que ayuda a absorber shocks de mercado, momentos de estrés de mercado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, pero ya que se ha hecho alusión también a febrero y marzo del año pasado, pues me remito a ello, ¿no? Fueron 5 semanas fatídicas de los mercados, ¿no? Entre el 24 de febrero, 21 de febrero y 24 de marzo, pues los mercados de renta variable en Estados Unidos cayeron un 34%. Bien, la renta fija en cartera ayudó a absorber gran parte de esa caída, ¿no? Es cierto que con el contexto de tipos como el que tenemos actualmente, es difícil encontrar rendimientos positivos y tires positivas en el mundo de la renta fija. Pero a modo de ejemplo, permitidme que hable un momento de China, ¿no? Donde, pues a día de hoy es importante destacar que más del 50% de los bonos con rendimientos por encima del 2% se han originado en China. ¿Con esto qué quiero decir? Que la renta fija china tiene que jugar un papel fundamental en las carteras de los clientes. Aún representa muy poco en los índices, pero bueno, seguirá creciendo, ¿no? Con lo cual sigue habiendo valor en algunos aspectos del mundo del ecosistema de la renta fija, ¿no? Antes de hablar de los ETFs como instrumentos generadores de liquidez, permitidme que desmitifique un concepto en torno a la indexación, ¿no? Porque nosotros en BlackRock hablamos de siempre de la indexación como un elemento que no compite realmente con la gestión activa, sino que se combina, ¿no? Entendemos que cualquier decisión de inversión es una decisión de gestión activa, por definición, no es pasiva, y que, otra cosa diferente es cuál es el instrumento que se utiliza para implementar esa decisión de inversión. Y eso puede ser desde fondos de inversión tradicionales, ETFs, fondos indexados, acciones, bonos, derivados, innumerables instrumentos que hay a disposición de los inversores, ¿no? Por tanto, los ETFs de renta fija no compiten con los fondos de gestión activa tradicionales de renta fija, sino que, tal y como lo vemos en BlackRock, compiten realmente con el mercado de bonos, ¿no? Entonces, a la pregunta, ETFs como fuente de liquidez. Efectivamente, ¿no? Ofrecen liquidez, pero es que también ofrecen transparencia en mercados que son tradicionalmente opacos. El mundo de la renta fija es un mercado OTC y el ETF ha servido para dar transparencia, visibilidad acerca de dónde están los precios en un momento, como puede ser un momento de estrés, ¿no? Ofrecen eficiencia en costes, sin ninguna duda, y desde luego diversificación frente a la inversión en bonos, por ejemplo, ¿no? Por tanto, se han utilizado enormemente en los últimos años, pero la adopción seguirá creciendo, ¿no? Entre otras cosas, porque se va a seguir acelerando la intermediación electrónica en el mundo de la renta fija. Entonces, acerca de los flujos y si pesa mucho, porque es otro de los mitos, ¿no?, que a veces oímos, ¿no? Bueno, el mundo de los ETFs ha crecido demasiado, puede impactar realmente al mercado secundario. Permitidme que dé unas cifras para poner en contexto dónde estamos en la industria, ¿no? La industria de ETFs a día de hoy cuenta con 8.8 trillones o billones de dólares en activos bajo gestión. Bien, de estos 8.8, 1.4 son ETFs domiciliados en Europa, con exposiciones internacionales, pero domiciliados en Europa y, por tanto, aptos para inversores europeos. De estos 8.8, 1.6, es decir, el 18%, son ETFs de renta fija. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bien, yo creo que es importante ponerlo en contexto con el universo del mercado de bonos en los mercados de capitales. Hay en torno a 110 trillones o billones de dólares en bonos, en mercados de capitales. Bueno, pues este 1.6 respecto al universo de los 110 trillones representa únicamente un 1,5% de todo el dinero que hay en bonos. Es decir, el 1,5% está vehiculizado en ETFs. Por lo tanto, otro mito. Es muy difícil que realmente con la negociación y con el volumen de los ETFs se llegue a impactar al mercado secundario, al mercado primario de bonos, al universo de bonos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha crecido y cómo se ha comportado la industria en este contexto? Bueno, a pesar de que representa poco en el ecosistema de renta fija, los flujos siguen creciendo. El año pasado fue un año récord para la industria de ETFs. Se generaron 750.000 millones de dólares de creaciones netas en vehículos, en ETFs, y este año no ha podido empezar mejor, ¿no? Hemos terminado el primer trimestre en la industria con un año récord en captación de flujos netos, ¿no? Han entrado 335.000 millones a la industria de ETFs, de los cuales 58.000 han sido en ETFs de renta fija. Por tanto, aunque es verdad
que bueno, pues está generando más interés la renta variable, incluso bueno, pues las materias primas, mercados procíclicos y demás, en renta fija sigue habiendo valor. ¿Y dónde sigue habiendo valor? Bueno, entre otras cosas, en renta fija china, como he comentado, en bonos ligados a la inflación, muy importante con esta previsión, expectativas de mercados, y desde luego en renta fija sostenible. Estamos viendo un trasvase muy importante de estrategias tradicionales hacia estrategias sostenibles que permiten pues, bueno, ofrecer carteras más resilientes, ¿no? Por tanto, seguirá creciendo sin ninguna duda. Se han comportado bueno, pues de manera muy resiliente, como he dicho, y bueno, pues el futuro que le auguramos al mundo de los ETFs y concretamente a la industria de ETFs de renta fija, pues es muy positivo, ¿no? Muchas gracias, Aitor, por tu intervención. El segundo bloque de debate pues, tiene que ver con otro diversificador tradicional de las carteras, que es el oro. Y os quería preguntar si seguís viendo el oro como diversificación de cartera y como también elemento de protección contra la inflación. Giorgio, ¿qué piensas del oro en la utilización de esta materia prima como diversificador y protector de inflación? Sí, Fernando, nosotros desde Finicens incluimos en nuestras carteras el oro por varias razones, ¿no? Primero, efectivamente, porque los activos, los bienes reales, los activos reales, combinados con la renta fija y la renta variable, pues se ha demostrado de que añaden un plus de diversificación. La diversificación es muy importante por dos razones. La primera, claramente, es la reducción de riesgo, es decir, tanto como volatilidad, pero sobre todo expresado también como máxima caída cuando las cosas se ponen feas en los mercados, pero también a nivel de rentabilidad, que es algo que muy pocas veces se habla, ¿no? Una cartera diversificada suele crecer más, ¿no? A la larga en igualdad de condiciones que una cartera menos diversificada. Simplemente si pensamos por el hecho de que cuando los mercados caen, si caes menos, te cuesta menos subir, ¿no? Con lo cual la diversificación es una receta excelente tanto para disminuir riesgo como para aumentar la rentabilidad a largo plazo. Con lo cual, partiendo de esa base, la inclusión del oro como elemento primero descorrelacionador frente a ciertos activos, sobre todo renta variable, es un parámetro muy importante de nuestro modelo de inversión, pues es demostrable basado en muchas décadas de datos históricos que cuando los mercados de renta variable caen, pues el oro suele reaccionar en sentido contrario, es decir, subir, lo cual funciona como un amortiguador muy importante para las carteras. Lo vimos otra vez sin ir más lejos del año pasado, pues en marzo, pues en ese momento el oro pues ofreció un plus en este sentido, porque cuando todo bajaba, pues la tendencia del oro fue inversa a subir. Eso es el primer factor. Segundo, efectivamente, una cobertura natural frente a la inflación, con lo cual, bueno, pues tienes un activo que sabes que si la inflación va a subir, te va a acompañar en este sentido, ¿no? Y tercero, que tiene que ver un poco con el primer punto de diversificación, es, bueno, pues es un valor refugio para la comunidad internacional de inversores. El oro es un bien que desde hace mucho tiempo, siglos, pues es un valor, ¿no? Que es lo seguro, ¿no? Cuando las cosas se ponen complicadas, vas a lo seguro. Entonces, bueno, pues este atributo intrínseco que sigue teniendo el oro, pues le da mucho valor a su inclusión en cartera. Nosotros, efectivamente, pues incluimos en nuestras carteras ETF, productos indexados que cubren oro, que son, en este caso, pues tenemos un ETC de Invesco, de hecho, que nos ha permitido, de hecho, el año pasado, pues gracias a la inmensa diversificación, ser la única empresa, ¿no? En España que alcanzara las 5 estrellas Morningstar en todos sus productos a la vez. Y uno de los elementos fundamentales fue, efectivamente, pues lo que nos permitió eso fue la inclusión del oro en nuestras carteras, que cuando pues se bajó todo, el oro subió. Con lo cual, los análisis empíricos demuestran de que tiene todo el sentido incluir una porción de oro en carteras, sobre todo en combinación con la renta variable. Gracias, Giorgio. En tu caso, Log, ¿piensas también que el oro es un buen elemento para diversificar las carteras y protegerlas contra la inflación? Sí, yo creo que lo que nos explicó Giorgio es un hecho. Históricamente el oro ha demostrado tener una correlación muy baja
con otros activos como la renta variable o la renta fija, lo que le convierte en un activo muy interesante para una cartera de inversión. Y yo creo que efectivamente el año pasado el oro tuvo un año estelar, con inversores de todo el mundo comprando cantidades récord a través pues, de ETC como el ETC de oro físico de Invesco, pero también a través de futuros y otras opciones de compra, lo que le propulsó el precio del oro a máximos históricos en agosto. Entonces, 2020 ha sido un año con una rentabilidad muy positiva para el oro. De hecho, yo creo que se posicionó dentro de los activos financieros con mayor rentabilidad del año pasado. Y esto realmente se debió a la pandemia y a la característica del oro de ser un activo refugio y aún más en un entorno con bonos que daban rendimientos negativos. Entonces, si bien es cierto que el oro no distribuye dividendo, cuando tenemos un entorno como este con yield negativo, se puede cuestionar el coste de oportunidad de tener un activo que no paga ingreso. Y la realidad es que en 2020 el oro proporcionó a los inversores una valiosa cobertura contra un futuro incierto. Las condiciones en 2020 son, afortunadamente, muy diferentes. La incertidumbre generalizada ha sido reemplazada por un fuerte sentimiento de esperanza hacia una recuperación económica. Y la inflación se ha convertido, es verdad, en una de las amenazas más relevantes a las que se enfrentan nuestros inversores. Si miramos los primeros 3 meses del año, el índice en Estados Unidos aumentó un 1,7% y eso es un mayor aumento en una década. Pero la pregunta podría ser, ¿qué es lo que están marcando los mercados? Vemos que los swaps de inflación a 5 años muestran unos niveles elevados, un poco por encima del 2%. Eso está anticipado en los mercados. Ahora, si vamos al tema de la inflación y del oro, históricamente la rentabilidad del precio del oro durante periodos previos a la inflación tienden a respaldar la teoría de que el oro es una cobertura contra la inflación, como explicó Jorge. Y según un estudio del World Gold Council, y utilizando datos desde 1971, el oro ha obtenido un rendimiento promedio del 15% anual cuando la inflación es superior a 3%, y en comparación, una rentabilidad de un poquito más de 6% anual cuando la inflación ha sido inferior al 3%. Entonces, si bien el oro parece ofrecer una cobertura razonable contra la inflación a largo plazo, yo creo que la situación a corto plazo es algo más complejo. Podemos ver una correlación positiva entre el precio del oro y la inflación durante las 2 décadas posteriores al fin del patrón de oro, que son de 1971 a 1991. Y lo que vemos durante este periodo, el precio del oro y el IPC americano, por ejemplo, tendieron a moverse en la misma dirección. Y la relación entonces era clara. Ahora, desde entonces, es un poco más complejo. Por ejemplo, hemos visto que cuando el IPC de Estados Unidos se duplicó durante la burbuja.com, el precio del oro apenas se movió. Y lo que vimos, el aumento del 18% del precio de oro que hubo en los últimos meses de 1999, se debió más bien a su característica de valor refugio seguro, porque en este momento el miedo era el bug milenario, no sé si os acordáis, y no tanto una preocupación de una mayor inflación. Entonces, desde principios de los 90 parece que la interacción entre el precio del oro y la inflación es algo más débil. Y yo creo que ahí lo que es muy importante es comprender cómo se mueve el oro. Y para responder a esto, yo creo que hemos observado que hay 2 principales impulsores del precio del oro, el miedo y el coste de oportunidad. El oro hemos visto que no genera ingresos, es indestructible y es bastante difícil de valorar. Yo diría que el oro, probablemente más que cualquier otro activo, vale lo que la gente está dispuesto a pagar por él. Y como hemos descubierto el año pasado, la gente está dispuesta a pagar más de $2.000 la onza cuando el miedo es alto. Entonces, la pregunta que yo creo que tenemos que tener en mente es, ¿cuál es el riesgo de que la inflación suba más de lo que se pronostica actualmente? Porque si bien la inflación puede ser parte de la ecuación, cuando miramos a oros, realmente es más bien una combinación de varios factores lo que finalmente impulsa el precio del oro. Por lo tanto,
a nivel de inversión hay que considerar la inflación en su contexto. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre y de volatilidad? ¿Cuál es el nivel de tolerancia de los bancos centrales a esta inflación? ¿Qué tipo de presión existe sobre el dólar, sobre el yield de los bonos de tesoros? Y aunque los tips quizás son una forma más directa de cubrir la inflación, si la inflación sorprendiera al alza y sobrepasara las estimaciones, el oro es el activo que podría realmente brillar en estas situaciones. Yo creo que el punto de inflexión podría ser que la inflación pase de un cómodo 2,5% a un mucho más preocupante 3%, y que la Fed intervenga con subidas de tipos que entre dudas y riesgos, y ahí los inversores suelen invertir en oro cuando suceden cosas que nadie espera. Y como se demostró en 2020, en estos casos, sí que el oro cumple con su función de protección de las carteras, y yo creo que por eso puede ser interesante siempre tener este cojín en una cartera, y es verdad que el ETC de oro es la forma más fácil y más económica que existe en el mercado para invertir en este activo. Muchas gracias, Log. Aitor, si fuera el abogado del diablo te diría, creo recordar que el oro también cayó durante el crack del 2020, durante la pandemia. Entonces, ¿sirve realmente para proteger las carteras contra pues, caídas de la renta variable? Sí, sí, Fernando, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Log como Giorgio, ¿no? Yo creo que históricamente el oro ha jugado un papel fundamental, ¿no?, para proteger las carteras, tanto en momentos de estrés o volatilidad como cuando hay repuntes en la inflación, como se ha comentado, ¿no? O sea, es un elemento protector realmente como reserva de valor, ¿no? Es cierto que el año pasado, como bien comentabas, hubo momentos en los cuales hubo salidas en ETPs de oro, ¿no? Me remito, por ejemplo, al último trimestre del año pasado también, ¿no? Obviamente porque bueno, el mercado estaba empezando a descontar una recuperación más rápida de lo previsto inicialmente, ¿no? Pero es cierto que si miramos el conjunto del 2020, fue un año excelente para las materias primas, ¿no? En ETCs, la industria trajo 65.000 millones de dólares en entradas netas, de los cuales hacia ETCs de oro fueron 45.000 millones, ¿no? Una gran parte de ellos, ¿no? También es verdad que hubo entradas en ETCs con exposición al petróleo, a la plata, otros metales industriales, pero es cierto que durante el último trimestre hubo salidas, ¿no?, por importe de 10.000 millones de dólares. Ahora bien, en el contexto actual, en un mercado pro riesgo, bueno, donde estamos viendo más entradas es hacia otras materias primas más cíclicas, ¿no?, metales industriales como el cobre, el níquel, el zinc, incluso la plata, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por la reapertura de la economía y también por los planes de infraestructuras que hay, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, como parte de esta recuperación económica, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que puede jugar un papel importante el oro en los próximos meses? Bien, hay varios factores. Si nos atenemos a realmente su comportamiento en los últimos meses, es cierto que el oro está ahora mismo pues en torno a un 15% por debajo de sus máximos de 2020, ¿no? Si bien es cierto que ha repuntado un 6% en las últimas semanas desde mínimos de marzo de 2021, ¿no? ¿Y por qué se ha producido este repunte? ¿Por qué creemos que puede ser un buen elemento diversificador el oro en las carteras de los clientes? Bueno, pues por 4 factores. Uno, porque potencialmente puede haber nuevas variantes del virus, nadie lo quiere, pero es un riesgo que está ahí. Puede haber crisis de suministros en las vacunas, puede ser otro escenario. Desde luego, en un entorno de debilidad del dólar, el oro también juega un papel fundamental, dado que cotiza en dólares y por tanto ante un dólar más débil, pues la capacidad de compra aumenta, y también desde luego porque ofrece una protección frente a la inflación interesante, como se ha comentado, ¿no? Por tanto, entendemos que es un elemento diversificador que hay que tener en carteras y que creemos que va a seguir habiendo muchas entradas concretamente en los ETCs de oro en la industria de ETCs. Muy bien, Aitor, muchas gracias. Este último bloque de debate es más bien una reflexión de fondo, porque el primer fondo indexado pues acaba de cumplir 50 años y os quería preguntar pues un poco vuestra opinión sobre cómo ha evolucionado pues la industria desde entonces y en qué punto se encuentra esta industria de gestión indexada, especialmente en nuestro país. Giorgio, ¿cuál es tu reflexión de fondo sobre este tema?
Sí, Fernando, mi reflexión es que posiblemente esto haya representado la creación, ¿no?, del concepto de inversión indexada desde el lanzamiento del primer fondo indexado, posiblemente la mayor revolución, ¿no?, en la historia del sector y la industria de la gestión de activos, por lo que hemos dicho, o sea, poder permitir a cualquier persona de forma muy sencilla, a través de un único instrumento, ganar una exposición a muchos activos con una diversificación muy amplia, a un coste que es una fracción, en algunos casos 10 veces inferior a sus equivalentes de fondos gestionados activamente, y además con una liquidez imbatible, pues si lo pensamos es una verdadera maravilla de la ingeniería financiera. Esto que en concepto se veía, tiene lógica, ¿no?, de que es una maravilla, para el inversor sobre todo es una maravilla, pues se ha demostrado tangiblemente a lo largo del tiempo. Sabemos todos que el mercado de referencia, como suele ocurrir en estas cosas, es Estados Unidos, donde la gestión pasiva y los fondos indexados ya tienen una cuota de mercado superior al 40%. De hecho, en algunos tipos de inversión, como puede ser la renta variable, ha superado pues el 50%. Y en Europa, pues este año pues ha superado la cuota del 20%. Es otra noticia muy importante, ¿no? En Europa en su conjunto como media, ¿no?, de región, y subiendo. En España, un 2%. Y esto es en un contexto donde el año pasado, a cierre de año, el mercado de los ETFs, el volumen del mercado de los ETFs en Europa, pues subió un 40% en tan solo un año. O sea que fue un salto abrumador por encima de una tendencia que ya estaba al alza. Entonces, eso nos presenta una reflexión muy clara, ¿no? ¿Cómo puede ser que una cuota de mercado del 40% en Estados Unidos subiendo, 20% en Europa y subiendo, y en España, que estamos en Europa, pues un 2%, siendo las características del mercado español pues muy parecidas y sometidas además a la misma regulación y mismas normas que los demás países europeos? Bueno, todos sabemos que la gestión pasiva y los fondos indexados son una estrategia incipiente todavía en España, debido pues a un legado de, digamos, de cuasi monopolio de facto, ¿no?, de productos de gestión activa y típicamente bancarios, ¿no? Pues España es un país que hasta hace muy poco era totalmente bancarizado. Ahora estamos viendo ciertas tendencias de cambio, como todos sabemos, sobre todo en el último año, se han agudizado, pero históricamente ha sido un país donde los productos de inversión se han medido en la sucursal del banco. Eso, como sabemos, pues generaba y sigue generando ciertos conflictos de interés, con lo cual, por lo cual, bueno, pues al inversor final pues se le vendía y se le sigue vendiendo en una cuota muy amplia, como vemos, próxima al 98%, pues un producto que, bueno, pues no es el mejor para él, sino es el mejor para la entidad, porque maximiza sus beneficios de la propia entidad y no la rentabilidad del cliente. Las cosas, pues como es lógico, pues esto es una ola que además viene acompañada por otras tendencias macros, como sabemos, la regulación, MiFID II, pues una digitalización cada vez mayor del consumidor bancario, pues un proceso de concentración de la banca que hace que el inversor retail, el inversor minorista esté cada vez más desatendido, o que se le ofrezcan productos cada vez peores. Y también, pues en general, el mundo de Internet, pues como en todas las cosas, permite mucha más transparencia en la información y sobre todo una posibilidad de parte del inversor de comparar de forma mucho más efectiva. Todos esos efectos en conjunto pues irán acelerando la penetración de la gestión pasiva de los fondos indexados en España, y nosotros como empresa que digamos que abandera, ¿no?, esta transformación, porque Sofinicense es una gestora de inversiones, que es, bueno, un gestor automatizado que es tecnológico y al mismo tiempo ofrece, gracias a la tecnología, carteras indexadas. Pues hemos visto pues en nuestras propias carnes en el último año pues una aceleración exponencial, incluso superior a la que habíamos vivido en la etapa anterior, de nuevos clientes que vienen de los bancos y quieren traspasar pues sus fondos de inversión o planes de pensiones a Finicent. ¿Eso por qué? Por dos razones sencillas. Primero, el lockdown, el periodo de confinamiento, en general el efecto COVID, pues ha obligado a la gran masa de consumidores financieros a digitalizarse a la fuerza. Es decir, todo aquel consumidor financiero que todavía no era consumidor digital ha evolucionado hacia un consumidor digital, y el efecto, bueno, pues es clarísimo. Pues cada vez más pues las personas buscan pues un proveedor de servicios financieros que sea digital,
Y segundo, en un año donde, bueno, pues índices locales o fondos, digamos, tradicionales de gestión activa se han pegado, entre comillas, un menos 50, un menos 40%, y ahí se han quedado al final del año, pues los inversores han visto que no vale la pena invertir así y que con carteras como las que ofrecemos en Finicent, puramente indexadas, pues no tan solo has caído la mitad, sino es que a final de año en todos los perfiles de riesgo has tenido rentabilidades netas positivas. Y eso, esa combinación de factores, de dos factores, pues lo que está haciendo y lo que hará es que en España también en el segmento minorista, pues la gestión pasiva y los fondos indexados vayan cobrando relevancia, cada vez mayor relevancia a una velocidad, a la velocidad de la luz, literalmente. Muchas gracias, Giorgio. En tu caso, Log, ¿cuál es tu reflexión sobre el momento en el que se encuentra la gestión pasiva en España? Pues sí, muy interesante lo que ha dicho Giorgio. Es verdad que efectivamente este año, por ejemplo, el 9 de marzo hemos celebrado el 31 aniversario del ETF que salió en bolsa en 1990 en Canadá. Luego, 3 años después, se listó el primer ETF en Estados Unidos y en 2000 empezamos con los listings en Europa y también en España. Y es un hecho, vemos que el crecimiento de los ETFs es algo exponencial, pero que todavía estamos a niveles de penetración dentro de la industria también de gestión de activos global, algo bajo. Estamos hablando, yo creo que un 4 o 5% de renta variable y algo menos en renta fija. En lo que es España, es verdad que yo creo que el tema de la traspasibilidad por los ETFs es un tema fiscal que quizás penaliza este tipo de activos cuando vemos que justamente es el contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues la fiscalidad es más bien un empujón para el instrumento de los ETFs. Y dicho esto, creo que sí que está creciendo en España. Bueno, obviamente gracias a la introducción desde unos años de los robot advisors como Finicent en España. También estamos viendo que de forma indirecta los inversores españoles tienen acceso a ETFs adentro de fondos y seguirá creciendo, creo yo, porque es una herramienta de gestión que ofrece, lo hemos visto, liquidez, transparencia, rentabilidad a bajo coste, y que al final esto también lo empujan los reguladores que piden cada vez más transparencia, más liquidez, más bajo coste. Y ahora si vamos un poco a cuál es el futuro de nuestra industria, innovación. Bueno, primero yo pienso que los ETFs son de lejos la innovación más grande del sector de la gestión de activos. Ha sido revolucionario. Y yo creo que también son vehículos que se adaptan a las necesidades de nuestros inversores y vemos que los proveedores de ETFs vamos sacando ETFs muy innovadores que sean renta variable, en renta fija, en commodities. Entonces yo creo que el tema de la innovación, y por ejemplo vemos temáticos como el blockchain o otras ideas, pues yo creo que por ahí seguiremos yendo. Y obviamente otro tema que estamos viendo muy importante en la gestión de activos y donde los ETFs tienen un papel muy importante que jugar, es todo el tema ESG. Parece que la pandemia ha servido un poco de catalizador para una toma de conciencia más fuerte de la obligación de actuar profunda y rápidamente en este ámbito, y lo que está reforzado también por la regulación europea, primero, y ahora estamos viendo también borradores de regulación en Estados Unidos y en otra parte del mundo. Entonces, realmente estamos viendo que de forma global la regulación empuja este tipo de inversión y el sector de la economía verde debería beneficiarse de una parte importante de inversiones privadas y públicas. Y, por ejemplo, me llamó la atención que tanto BlackRock como Invesco somos parte de la iniciativa del Net Zero Asset Manager, en los que nos comprometemos a respaldar, por ejemplo, el objetivo de 0 emisiones netas de gases de efectos invernaderos para 2050 o antes. Entonces, esta iniciativa somos 73 asset managers con un total de 32 billones de dólares en activos bajo gestión, lo que representa más de un tercio del total de activos gestionados en todo el mundo. Entonces, esto matemáticamente
impulsará un flujo de inversión hacia empresas verdes o que trabajan para esta transición y afectará obviamente el rendimiento. Entonces, este cambio hacia la inversión sostenible es uno de los desarrollos de inversión más revolucionarios de nuestro tiempo y yo creo que transformará nuestro futuro tanto a nivel personal como profesional y ayudará a salvaguardar el planeta para las futuras generaciones, y creemos que los ETFs tienen un papel clave para potenciar la inversión en activos ESG y ayudar a los inversores a concienciarse sobre la responsabilidad con el medio ambiente y en sus decisiones de inversión. Muchas gracias, Laure. En tu caso, Aitor, ¿en qué punto piensas que estamos a nivel de industria de gestión de activos? Sí, bueno, en lo que respecta a la indexación, permitidme que haga una analogía con el mundo de la tecnología, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Yorio, ¿no? Realmente el lanzamiento del primer fondo indexado hace 50 años, en 1971, supuso realmente una revolución tecnológica en el mundo de la gestión de activos, ¿no? A tu pregunta, Fernando, yo creo que nada ha crecido tanto de manera tan exponencial a tasas de doble dígito como lo ha hecho el mundo de la indexación, ¿no? Por tanto, permitidme que haga la analogía con la tecnología hablando de las 5 generaciones, ¿no? Hasta llegar al 5G del mundo de la tecnología o la telefonía en este caso, ¿no? Mirad, la primera generación de vehículos indexados realmente supuso el que se democratizara el acceso al mundo de la inversión. Por aquel entonces, a comienzos de la década de los 70, si un inversor en Estados Unidos, y digo en Estados Unidos porque fuera era impensable incluso, ¿no? En Estados Unidos quería obtener acceso a una cesta de acciones diversificada, tenía que asumir un coste de un 7% de comisión inicial para suscribir un fondo de inversión, ¿vale? Un fondo de inversión de gestión activa tradicional. Bien, en aquel caso, en aquel momento, el fondo indexado supuso una revolución en cuanto a que, desde un punto de vista de eficiencia en costes, permitía ofrecer exposición internacional, tener exposición internacional a través de vehículos pues muy eficientes, ¿no? Esa segunda generación de productos se produjo hace 30 años, como bien decía Laure, cuando se lanzó el primer ETF en Canadá. A Europa llegaron en el año 2000 con varios ETFs de iShares y realmente, bueno, esta innovación consistió realmente en la conveniencia del wrapper, en la conveniencia del vehículo, ¿vale? En cuanto a que el inversor podía acceder a través de un vehículo cotizado a una cesta diversificada de acciones o de bonos, ¿no? La tercera generación, desde nuestro punto de vista, y pensando en BlackRock, se produjo en el año 2009, cuando BlackRock adquirió Barclays Global Investors, BGI, y empezó realmente a combinar la gestión activa con la gestión activa tradicional con la gestión indexada, ¿no? Por aquel entonces la industria de ETFs tenía, estoy hablando de hace 12 años, tenía $1 trillón o $1 billón en activos bajo gestión. A día de hoy son prácticamente 9, ¿no? O sea, nada ha crecido en la industria a estas tasas, ¿no? Por tanto, bueno, pues los ETFs y la gestión activa tradicional se han puesto realmente al servicio de la construcción de carteras, ¿no? Esto es como, volviendo a la analogía, es como realmente tener un smartphone con diferentes apps donde, bueno, pues puedes realmente construir la exposición, ¿no? A través de carteras, ¿no? El 4G diríamos que, bueno, pues ha venido con la modernización del mercado de bonos. Un poco, si nos remitimos, hablamos del primer bloque al que hemos hecho alusión con el mundo de la renta fija, se ha producido una revolución en el mundo de la renta fija, pero aún así todavía pesa poco y creemos que seguirá creciendo, ¿no? Por otro lado, se ponen a disposición de los inversores modelos o carteras modelo gestionados activamente con ETFs. Ha sido una revolución en los últimos años, ¿no? Hay nuevas fuentes de generación de alfa. Hemos hablado de deuda emergente concretamente, pero obviamente el tema de la sostenibilidad, ¿no? Ya hay 250.000 millones en la industria de ETFs, en ETFs sostenibles, y como bien decía Laure, va a seguir creciendo exponencialmente, ¿no? Es algo de lo que hablamos continuamente con todos nuestros clientes día a día, ¿no? Cada vez hay un mayor interés por hacer virar las carteras hacia carteras sostenibles, ¿no? Va a seguir habiendo muchísima innovación de producto, ¿no? Y luego el 5G, en el cual estamos ahora, esa quinta generación, es realmente la convergencia, ¿no? Entre los ETFs y los fondos de gestión activa tradicional. Estoy hablando de
ETFs de gestión activa, estoy hablando de ETFs que empaquetarán estrategias ilíquidas o de mercados privados. Bueno, ya se está empezando a hablar de esto en la industria, ¿no? Por tanto, la innovación de producto entendemos que vendrá por ahí, ¿no? Y en España, pues más de lo mismo, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Log respecto a la fiscalidad, pero es cierto que a día de hoy, si miramos con lupa la industria de fondos internacional, donde a día de hoy hay, con datos a cierre de diciembre, datos de Inverco, hay 220.000 millones en activos distribuidos en España por parte de gestoras internacionales, más del 20% ya está en estrategias indexadas, en ETFs o fondos indexados, es decir, 45.000 millones distribuidos en España, ¿no? En ETFs o fondos indexados. Bueno, muchas veces el cliente final, cliente minorista, aunque no necesariamente, aunque no lo sepa, está invertido en ETFs, por cuanto que muchos de los fondos multiactivo que se distribuyen en red, bueno, pues contienen ETFs como building blocks o como bueno, pues, instrumentos para realmente construir las carteras, ¿no? Por tanto, sigue presente, seguirá creciendo y logramos un futuro brillante. Muchas gracias, Aitor. Pasamos ahora pues, a las preguntas de nuestros asistentes. Cecilia, ¿estás preparada para estas preguntas? Sí, buenos días. Mira, ya tengo por aquí una pregunta que es general para los tres, para quien quiera responder. La pregunta es, la penetración de fondos indexados y ETF sigue siendo baja en España, sobre todo entre inversores minoristas. ¿Creéis que esto cambiará la próxima década? ¿Hacia dónde puede evolucionar la oferta de soluciones de ahorro para los españoles? Bueno, ahorro-inversión. ¿Quién quiere contestar a esta pregunta sobre la utilización de ETFs en España, si esto va a cambiar? Yo, si queréis, encantado de empezar. Sí, como decía al final de mi intervención, a pesar de que ya hay 45.000 millones distribuidos en España, va a seguir creciendo, ¿no? Entre otros, bueno, pues Finicens está haciendo un gran trabajo también de educación financiera para democratizar el mundo de la inversión y el acceso a la inversión de manera eficiente para inversores minoristas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos a nivel global del papel que están jugando los ETFs realmente en este proceso de democratización de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Alemania están teniendo muchísimo éxito bueno, pues los planes de ahorro con ETFs o de ETFs, ¿no? Donde bueno, pues ya hay más de 1 millón de alemanes que mensualmente invierten en carteras de ETFs pensando en el largo plazo, construir carteras para acometer objetivos de largo plazo, para complementar la jubilación, donde bueno, pues, la contribución media en Alemania es de 160 euros, pero bueno, cada vez vemos que hay bueno, pues más inversores que se suman a esta iniciativa, ¿no? En Brasil más de lo mismo. En 2020 fue el primer año en el cual los inversores consiguieron ofrecer o obtener exposición internacional a través de ETFs listados. Son tendencias que estamos viendo en muchos mercados, ¿no? En Estados Unidos, por poco más de $10 y un smartphone, se puede obtener acceso a ETFs de iShares sin comisión de intermediación, ¿no? Por tanto, bueno, esa innovación tecnológica llegará. Yo creo que es importante que todos los agentes de la industria sigamos realmente bueno, pues, fomentando la educación financiera y hablando de la inversión a largo plazo. Cuando hablo de los agentes en la industria no hablo únicamente de las gestoras, no hablo de los distribuidores, de los asesores financieros que están haciendo un grandísimo trabajo, sino que hablo de bueno, pues, desde luego entidades como Finicens, medios de comunicación, Inverco, la patronal de fondos de inversión, reguladores. Bueno, yo creo que todos estamos en ello y el resultado está ahí, ¿no? No para de crecer la inversión indexada. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Cecilia? Es una pregunta de Intereconomía, dice... Un segundo, que es que tengo colapso de preguntas. Vamos, teniendo en cuenta el entorno de tipos de interés en mínimos históricos y altas valoraciones que vemos en muchas clases de activos, ¿hasta qué punto es útil tener una cartera compuesta solo por fondos indexados o ETF? Y luego también, ¿es posible batir al mercado solo con esta clase de carteras? No sé si se me ha oído. Sí. Sí, pues esa es la pregunta.
Lord, Giorgio, ¿queréis tomar esta pregunta? Si quieres, Lord, le doy una vuelta yo, no, si quieres tú completa. Yo creo que la base de partida, principio base para un inversor es una palabra que ha mencionado Aitor, ¿no? Que es el largo plazo. Es decir, cualquier orientación de la inversión de cara a largo plazo, pues se demuestra empíricamente que tiene una probabilidad más elevada de ser exitosa, ¿no? Es decir, que a largo plazo pues lo vas a hacer mejor en general en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Por una simple razón, porque los mercados pues suelen ser muy impredecibles, totalmente impredecibles en el cortos y cada año que pase, ¿no? De cara al horizonte de inversión son cada vez más predecibles, es decir, la dispersión de retornos es cada vez más concentrada, con lo cual desde un punto de vista de inversor es como pues tener que elegir entre algo que sabes que en el 90% de los casos va a ser mejor y algo que sabes que solo en el 10% de los casos va a ser mejor, ¿no? Con lo cual, ante esta duda, pues el largo plazo es claramente pues la opción ganadora. Bajo este prisma, pues lo importante es maximizar el rendimiento de tu cartera y sus inversiones a largo plazo. Maximizar el rendimiento, ¿qué significa? Obtener la máxima rentabilidad, en muy resumidas cuentas, con el menor riesgo posible. De cara a este ejercicio, pues claramente pues, las consideraciones de corto plazo cobran cada vez menos relevancia. Y digo eso porque muchas veces, ¿no? Pues si vamos atrás en el tiempo, con la sabiduría que nos ofrece el hecho de mirar al pasado cuando las cosas ya han ocurrido, pues nos damos cuenta de que hubo una infinidad de periodos o de eventos en los cuales, bueno, pues teníamos, o desde el punto de vista del ser humano, o desde el punto de vista de los analistas, pues había cierto consenso y luego pues la realidad se ha demostrado ser otra, ¿no? Entonces nosotros, bueno, de Finicens, pues abogamos por un análisis empírico total, ¿no? Y bueno, ceñirse a los datos. Y los datos te demuestran de que en el pasado también ha habido, pues, situaciones parecidas de alguna manera a la que estamos viviendo y que, bueno, pues los mercados globales, es decir, la economía global en su conjunto, pues ha demostrado ser un activo que pese a tener fluctuaciones en el corto, en el largo plazo, pues ha tendido al alza. Con lo cual, nuestra tesis de inversión es muy clara, es invierte en ese activo que se llama economía global, porque a largo plazo, pese a que puedas tener periodos de más o menos volatilidad o correcciones de mercado, es un activo que se ha demostrado históricamente que ofrece un retorno, ha ofrecido un retorno, superior a la inflación, con lo cual ayuda a mantener tu poder adquisitivo, pero no solo superior, sino un extra importante por encima de la inflación. Con lo cual, desde el punto de vista inversor, has mantenido tu poder adquisitivo y encima pues, has extraído más valor de parte de tu patrimonio. Y como hemos comentado ahora, la forma más sencilla, eficaz, barata y diversificada pues, de implementar esta estrategia exitosa es hacerlo a través de productos indexados. Sí, efectivamente, yo creo que lo que tú dices es la base de la inversión. Largo plazo y diversificación. Y en el entorno de tipos de interés tan bajos que es el que tenemos, la exposición a través de productos muy competitivos en coste, como son los ETFs, tiene mucho sentido para tratar de maximizar la rentabilidad. Y entonces uno puede elegir, pues me pongo en un ETF de MSCI World y así diversifico y tengo exposición, o pues puede confiar en un gestor como Finicens para hacer una gestión activa, que puede ser cuantitativa, y ahí los ETFs, una vez más, son unos instrumentos fantásticos para implementar esta gestión activa, ya que son muy líquidos y permiten entrar tanto en zona core como en productos más innovadores que están en renta variable o en renta fija. El abanico, pues estamos viendo nosotros en Invesco, hemos sacado este año en renta fija pues productos sobre AT1, sobre bonos híbridos, bonos municipales. Entonces, realmente dan acceso de forma muy líquida a esos mercados nichos que a lo mejor no podría entrar uno directamente y permiten hacer una asignación de activos muy fina. Entonces, sí que creo que los ETFs es una buena herramienta en ese sentido.
Solo, Gracias. perdona Fernando, Sí. una matización a lo que acaba de decir Lord, que nosotros hacemos gestión pasiva pura, ¿eh? No hacemos nada de activo, eso es importante, es fundamental para nosotros. Nosotros pasiva pura, diversificación global, rebalanceo automático y carteras compuestas por fondos indexados diversificados globalmente y puros, somos puristas de la gestión pasiva, vamos. Muy bien. Cecilia, ¿hay alguna otra Sí. pregunta? Tenemos una pregunta que yo creo que es para Giorgio. ¿Cuáles son o podrían ser los principales riesgos de la inversión en REITs dentro de las carteras de renta fija que se están incluyendo actualmente? Sí, nuestras carteras, como decía, incluyen no tan solo renta fija y renta variable, sino también una tercera clase de activos que son los bienes reales que proporcionan un extra, ¿no?, de diversificación y descorrelación en este sentido. De hecho, hemos mencionado los REITs inmobiliarios, pues los REITs que incluimos, de hecho, uno es de iShares, de BlackRock, y es su rate global que cubre más de 200 empresas que se dedican a la gestión de propiedades inmobiliarias en todo el mundo y que te ofrecen exposición a decenas de miles de inmuebles, ¿no?, de todo tipo, desde hospitales hasta naves industriales, hasta incluso centros de datos, ¿no? Con lo cual, pues es un activo, pues no tan solo que te ofrece una exposición global muy importante, que descorrelaciona frente a la renta fija y renta variable, sino que también, bueno, pues te permite, pues, cubrir, es un activo, otro activo que te ofrece una cobertura natural frente a la inflación, con lo cual es un activo, además, totalmente líquido, es un activo muy interesante para todos los clientes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son, otra vez, si miramos a largo, pues todos los análisis empíricos te demuestran de que ese extra de diversificación aporta valor en conceptos de disminución de la volatilidad y aumento, pues, de la rentabilidad potencial, ¿no? Si miramos al corto, pues como siempre, pues puede ser una trampa muy peligrosa para cualquier inversor mirar al corto plazo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo muy concreto de los rates. Pues el año pasado, como es lógico, pues con el impacto que ha tenido el efecto COVID, pues el mercado inmobiliario se ha contraído, ¿no?, de alguna manera. Y eso no ha pasado solo en España, ha pasado un poco en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si uno tuviera que juzgar, pues solo basado en el horizonte de unos meses el año pasado, pues opinaría que, bueno, pues los rates no son un activo donde invertir, ¿no? Pero si miramos, pues, a lo que es el principio de este año, pues los rates, pues es el mejor activo de nuestra cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente, pues en esa nueva confianza, pues que se está despertando y esa reactivación debido a la vacunación, etcétera, etcétera, pues ese activo, pues vuelve a ganar, pues, toda la confianza de los inversores. Y ya, pues mirando a largo plazo, como hemos comentado, que es el prisma fundamental que tiene que tener un inversor exitoso, pues los rates, pues demuestran de que son una pieza muy importante para descorrelacionar, es decir, reducir la volatilidad de la cartera a nivel global, aumentar la rentabilidad, ofrecer una cobertura natural frente a la inflación y obtener una exposición muy, muy diversificada, pues al mercado inmobiliario global. Con lo cual, pues bajo ese concepto de inclusión de rates, pues este activo tiene todo el sentido a largo plazo para cualquier tipo de inversor, sobre todo los inversores minoristas. Y de hecho, si lo pensamos bien, pues en un país como España, donde hay un sesgo claro cultural hacia el mercado inmobiliario, ¿no?, donde muchos ahorradores pues invierten o se endeudan para comprar un piso y alquilarlo, el rate pues es el activo perfecto, ¿no?, para esos ahorradores, porque contrariamente a lo que es el mercado inmobiliario, que es lo de comprar un piso es pues un bien que no es totalmente líquido, pues que conlleva un proceso que, bueno, pues está concentrado por definición toda tu inversión en un único activo, etcétera, etcétera, pues una serie de riesgos que si quieres ganar exposición al mercado inmobiliario, pues pasando rate global, eliminas todos esos riesgos, es decir, quitas todo lo negativo y disfrutas de todo lo positivo que puede darte esa inversión en el sector inmobiliario. Ok, Cecilia, nos quedan, yo creo que un par de minutitos como mucho. Sí. No sé si hay alguna pregunta ahí Tenemos pendiente. 2 preguntas más. La primera, al hilo de lo que comentaba un poco Aitor antes, ¿qué estáis haciendo desde las entidades financieras para fomentar la educación financiera en España? Aitor.
Sí, bueno, pues entre otras cosas, sesiones como las que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante que sigamos velando por la educación financiera, por la inversión a largo plazo, por la inversión por objetivos, la importancia de la diversificación. Entre otras cosas, en Europa nos hemos encontrado con una regulación, como ha sido MiFID II, que ha puesto, entre otras cosas, ¿no?, el foco en los costes, y esto ha provocado también, bueno, pues una mayor adopción de la gestión indexada, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría destacar realmente el papel que puede jugar la gestión indexada con la gestión activa tradicional y con otros activos también, ¿no? A pesar de que la industria indexada ha crecido a tasas de doble dígito, aún creemos que va a crecer enormemente en la próxima década. Creemos que, entre otras cosas, los activos o los subyacentes que mayor potencial tienen, pues son, como hemos comentado, ¿no?, los ETFs de renta fija, los ETFs sostenibles, por supuesto los fondos indexados. En el caso de España, en gestión discrecional, cada vez tienen una mayor presencia en las carteras de nuestros clientes y vemos un interés bueno, pues, creciente, ¿no? Y desde luego, bueno, pues lo que vemos es que en contextos como el año pasado, el tener ETFs, entre otras cosas, sostenibles o de renta fija, han permitido a los inversores pues tener carteras más resilientes y con un comportamiento más estable en momentos de estrés o volatilidad, ¿no? Y desde luego, desde un punto de vista de fábrica de producto, digamos, o de soluciones, bueno, pues nos comprometemos a seguir innovando, ¿no? Como he dicho, con esta quinta generación en la que estamos inmersos ya, y bueno, vamos a seguir ofreciendo soluciones pues para desintermediar o intermediar en el mercado de bonos, y desde luego para combinar estrategias puramente activas o generaciones de alfa con indexadas, ¿no? Lo que estamos viendo es que los inversores realmente cada vez más están dispuestos a utilizar estrategias indexadas como parte, digamos, central de sus carteras para destinar realmente el presupuesto de riesgo a otras estrategias que son generadores de alfa tradicionalmente, como pueden ser los mercados privados o los alternativos y líquidos, ¿no? Que es algo que también el contexto de tipos promueve y que seguirá creciendo en la industria de manera muy significativa. Y yo quizás para añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aitor. Lo que me llama la atención y lo que estamos viendo, yo creo, desde el confinamiento, es el crecimiento, uso de las redes sociales. Vemos que, bueno, Finicens y otras gestoras están utilizando mucho esos medios para tener acceso, para dar esta educación financiera, y yo creo que es algo que está creciendo mucho y que es una fantástica herramienta, además de los webinars, de medios y prensas también son muy presentes en esos nuevos tipos de medios, y creo que es un nuevo giro en nuestra educación financiera. Perfecto, pues nos quedamos ya sin tiempo. Fernando. Sí, la verdad es que ha sido un debate muy interesante. Muchísimas gracias, Log. Muchas gracias, Aitor. Muchísimas gracias, Giorgio. No sé si quieres ya concluir con alguna, pues, con algún comentario, pues, este debate de esta mañana. Sí, un poco al hilo ya desde una perspectiva más de social, ¿no? Quizás, ¿no? De sociedad, yo creo que toda esta labor didáctica de difusión de este mensaje relacionado con la conveniencia y la importancia de la inversión en productos indexados no es un hecho que es meramente ligado, ¿no?, al concepto de inversión, es algo que pues nos impacta a todos, ¿no?, a nivel individual y a nivel de conjunto, ¿no? Con lo cual, ¿por qué digo eso? Porque si pensamos, si lo reflexionamos bien, la inversión pues es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y el futuro financiero de cada uno, ¿no? ¿Cómo hace una persona para hacer crecer su patrimonio? Básicamente, tratando de ganar más a través de su trabajo. ¿Cómo puede hacerlo si no? Pues tratando de gastar menos. Y el tercero, que es un free lunch, que es invirtiendo de forma sensata, ¿no? Entonces, esta pata que es tan importante o debería ser tan importante en la vida de cada uno, pues nos impacta directamente en muchos aspectos de nuestra vida, como puede ser tener un colchón de seguridad frente a la incertidumbre de problemas futuros, hasta pues un problema tan estructural como el que tenemos como sociedad, que es financiar de alguna manera las pensiones, ¿no? Las pensiones, con lo cual el ahorro privado y los planes de pensión, el ahorro para la inversión para la jubilación cobra cada vez más relevancia, con lo cual, y eso no tan solo a nivel individual, sabemos que es un problema, es un asunto pues a nivel de sociedad más amplia, que afecta a todas las generaciones y del que nadie
pues se puede escapar. Con lo cual, yo creo que la labor que podemos hacer todos los actores del sector, tanto los actores que los profesionales del sector, como efectivamente el mundo de los medios y todos los clientes de productos indexados que ya hayan descubierto, y se está formando una comunidad muy amplia. De hecho, en España estamos formando entre todos una comunidad muy amplia de inversores indexados que comparten el conocimiento y hacen prescripción a otros inversores de estos productos. Pues es, digamos, para mí es como una misión, ¿no? Es una misión que entre todos, por el bien de la propia sociedad, a la que tenemos que contribuir con todos nuestros medios. Muchas gracias, Giorgio. Pues doy por concluido pues este desayuno. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Fernando, Log, Aitor. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos los periodistas asistentes y a todos los medios de comunicación. También agradecer a Negocios TV, que ha estado retransmitiendo en directo este desayuno informativo, esta mesa redonda, en TDT, en el canal 125 Movistar y en negocios.com. Gracias, buena mañana y seguimos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias a todos.